Solución al problema 11.40 del libro de Alonso y Fin volumen 1 Mecánica, capítulo Dinámica de alta energía. Problema. Refiriéndose al problema 11.37, verificar que, si la partícula 1 tiene masa de reposo nula, entonces los valores de P3 y E3, se reducen a los del ejemplo 11.10. Demostración. Se tiene que por conservación de momentum, P1 más P2, es igual a P3 más P4. Y como P2 es igual a 0, entonces P4, es igual a P1 menos P3. Por lo que, el cuadrado de P4, es igual al cuadrado de P1, más el cuadrado de P3, menos 2 por el producto punto de P1 y P3. Entonces el cuadrado de P4, por el cuadrado de C, es igual al cuadrado de P1, por el cuadrado de C, más el cuadrado de P3, por el cuadrado de C, menos 2 por P1, por P3, por el cuadrado de C, por el coseno de θ. Como M1 es igual a 0, entonces el cuadrado de P1 por el cuadrado de C, es igual al cuadrado de E1. E igualmente, el cuadrado de P3 por el cuadrado de C, es igual al cuadrado de E3. Entonces, el cuadrado de P4, por el cuadrado de C, es igual al cuadrado de E1, más el cuadrado de E3, menos 2, por E1 por E3, por el coseno de θ. Por otra parte, por conservación de la energía, se tiene que E1 más E2, es igual a E3 más E4. Pero como P2 es igual a 0, entonces E2 es igual a M2 por el cuadrado de C, entonces E1, más M2 por el cuadrado de C, es igual a E3, más E4. Pero, E4 es igual a C, por la raíz cuadrada, del cuadrado de M2 por el cuadrado de C, más el cuadrado de P4, es igual a E1, menos E3, más M2 por el cuadrado de C. Es decir, que el cuadrado de C, por el cuadrado de M2, por el cuadrado de C, más el cuadrado de P4, es igual al cuadrado de E1, menos E3, más M2 por el cuadrado de C. Es decir, que el cuadrado de P4, por el cuadrado de C, es igual al cuadrado de E1 menos E3, más 2 por M2 por el cuadrado de C, por E1 menos E3. Igualando ambas ecuaciones del cuadrado de P4, por el cuadrado de C, se obtiene que el cuadrado de E1, menos E3, más 2 por M2 por el cuadrado de C, por E1 menos E3, es igual al cuadrado de E1, más el cuadrado de E3, menos 2 por E1 por E3, por el coseno de θ. Al elevar al cuadrado, eliminar términos y dividir entre menos 2, y reordenando, se obtiene que E1, más M2 por el cuadrado de C, menos E1 coseno de θ, por E3, es igual a M2, por el cuadrado de C, por E1. Y al despejar, se obtiene que 1 entre E3, es igual a M2 por el cuadrado de C, más E1, por 1 menos coseno de θ, entre M2 por el cuadrado de C, por E1. Reordenando, se obtiene que 1 entre E3, menos 1 entre E1, es igual a 1 entre M2 por el cuadrado de C, por 1 menos el coseno de θ, que es igual a la expresión buscada. Y lo mismo para P3, que es igual a E3 entre C. Como en el problema 11.10. Queda entonces verificado. Cualquier duda escribe en los comentarios. Suscríbete y presiona manita arriba.